Pero la en cualquier otro escenario, incluso organización, de campo educativo, de campo físico, campo comunitario tiene mucho énfasis en el enfoque, que es el enfoque participativo. Es un enfoque de análisis crítico de la realidad y de las condiciones en las que nos encontramos. Y eso naturalmente lo vamos a encontrar también en una organización. Y cuando ya nos encontramos en estos importantes escenarios de los centros de salud mental comunitarios, pues tenemos que trasladar un conocimiento los cuales nos van a hacer una investigación fundamentada en la evidencia científica y que garantiza un impacto positivo en el bienestar de las personas o de los usuarios con los cuales hicimos trabajar. Esta capacidad de impacto naturalmente va a requerir la prevención. Y cuando hablamos de prevención, vamos a necesitar en la positiva, pues tenemos la aplicación de ciertas estrategias, de las cuales algunas hemos conocido, pero tenemos cómo lo podemos aplicar en situaciones concretas. Así que vamos a mencionar en motivación, por favor. Creo que se desconectó. Ahí está. Ok. Muy bien. Noticias como esta. No vamos a profundizar en la revisión de la noticia, pero este tipo de situaciones son muy cotidianas y son altamente preocupantes. ¿Qué hay detrás de esta situación problemática? ¿Qué hay detrás de estas condiciones de niños, niñas? ¿Qué ocurre a sus capacidades, a sus funcionalidades y al contexto donde ya para que un apoyo interdisciplinario para que existe puede y hacer uso de todos de la manera más eficaz posible. Sin embargo, va a tener ciertas condiciones que te van a ayudar al desarrollo de conocimiento. ¿Está listo? ¿Qué se hace respecto? Y lo vemos desde un enfoque económico, ¿no? A nivel de capacidades afectivas, emocionales, decisiones, salud física, pero también en el contexto psicosocial, mesosocial, que es donde se da precisamente el abordaje en el campo comunitario. Entonces, tenemos lo mismo como estas, una parte de llevar a enfatizamos. Los factores. Tienen una parte cuáles son condiciones que producen la aparición o de pronto esta funcionalidad altera ciertos niveles estadísticos de crecimiento. ¿Cuáles son los efectos en un corto, mediano y largo plazo? ¿Qué acciones se podrían implementar para resolver esta problemática? ¿Y quiénes serían las acciones implicadas? Podríamos ir respondiendo algunas de estas preguntas en la discusión. ¿Cómo podemos la identificación de campos sociales? Vamos a encontrar que se hace énfasis en la prevención y en la promoción. Y estas acciones preventivas y promocionales tienen que partir del conocimiento de la realidad. Están presentando noticias como las de los individuos. No todos los contextos socioculturales o demográficos son de la misma manera, de la misma manera. Hay particularidades que tenemos que ir considerando.
La intervención, según estas definiciones, van a hacer referencia también al conjunto de acciones que son debidamente planificadas. Repito, fundamentadas en el conocimiento de una enfermedad. ¿Cuánto involucramos los psicólogos conocimiento donde optamos, donde desarrollamos actividades? Esto es cuando transformamos y el compromiso de la digamos que sabía muchas veces con las diversas costumbres, acciones, conductas específicas que podemos encontrar acá, en la calle, en el barrio en general, en la nota deportiva. Y nos vamos a empezar de cuáles son esas capacidades, las potencialidades que tienen las personas para poder hacer su situación. Por lo tanto, la intervención psicosocial desde la prevención y de la promoción, la va a llegar a qué es lo que tenemos que hacer. Los procedimientos metodológicos, ¿cómo? Y existen diversas metodologías de intervención que seguramente las aplicamos y tenemos que evaluar en el campo laboral donde cada uno se encuentra o en los espacios formativos. Me comentaron que sí. Vamos a algunas lugares donde tenemos que encontrarnos con ese conocimiento de esa realidad cuando ocurren estas situaciones problemáticas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la situación problemática? ¿Y por qué? ¿Cómo un sistema social como un conjunto de pueblos que han sido culturalmente aceptados? Nuestro mundo se adecua muchas veces al entorno en el que estamos nosotros desenvolviendo. Estas condiciones naturales van a ir cambiando según el escenario de los entornos. Por lo tanto, tenemos que hacer un impacto o lograr un impacto positivo dentro de la sociedad. Los componentes de la intervención de la promoción pasan por estas líneas que son muy conocidas. Recordemos, tenemos que los equilibrios, digamos, sobre todo en este impacto del sistema social, como la causa social, va a implicar no solamente de espacio, sino de personas al cual vamos a denominar comunidad. Aquí podemos la comunidad. O una sola comunidad, podríamos tener múltiples comunidades. ¿De qué va a depender? Va a depender del sentido de pertenencia. Estamos en la comunidad. Si todos aquí se sienten parte del gremio del psicólogo, pues entonces es de comunidad. Y de pronto dice, yo soy de tal centro de salud, nos convierte en comunidad. No necesariamente la agrupación de personas, que podemos tener ciertos intereses en común, historias en común, común. Pero para poder hacer una intervención comunitaria, tenemos que identificar adecuadamente la comunidad. Voy a plantearlo de manera sencilla. Es una comunidad. Tú te sientes parte de ese vínculo familiar. Por lo tanto, lo cuidas. Por lo tanto, te preocupas por el bienestar de cada uno de los integrantes de ese factor. Cuando nosotros vamos a lo primero que vamos a identificar es puede coincidir con algunos de los
que es esencial para una abordaje. Por lo tanto, esa puede ser nuestra estrategia. ¿Cómo lograr fortalecer el sentido de pertenencia del sentido de comunidad? ¿Qué podríamos hacer para generar un sentido de comunidad ahí? Recordar voy a participar, voy a involucrarme. Para esa manera, la participación con el nivel de compromiso. A mayor compromiso con la comunidad, mayor participación, mayor participación dentro del proceso. ¿Cuál es el propósito de este esto? ¿Qué quiero lograr? Encontramos la relación. ¿Qué es lo que se hace? Una concientización. Un proceso muy querido mío, y seguramente algunos de ustedes lo conocerán, el licenciado Jorge Mendoza. ¿Lo conocen? ¿Sí? En una de las clases de pregrado nos dijo lo siguiente, y no me olvido. Eso ocurrió hace casi 15 años. Y dijo, las comunidades tienen problemas que decidieron tener. Que en ese momento no comprendía exactamente qué estaba aprendiendo. Es que muchas veces los procesos psicosociales, la naturalización, la habituación, la ideologización, han hecho de que nos involucremos tanto en la situación problemática que ya no podemos, sino que nos acostumbramos a convivir con el problema. Por lo tanto, la concientización que va con este proceso de naturalización, la habituación. Y es y el espiritualismo, ¿cómo? Y en psicología comunitaria, por ser énfasis en mi área, en el campo de la psicología comunitaria, el espiritualismo de la positivo y el participativo. Promocionamos y buscamos la potenciación de aquellas habilidades, aquellos recursos, aquellas capacidades o su comunidad para hacer frente a situaciones de diseño. Y estas acciones para hacer frente implicarán participación. Sin participación no existe transformación. Si yo simplemente escucho un tema, me interesa el tema, no necesariamente lo voy a decir trabajo. Por eso, por eso, lo que nos interesa en este momento, al final, podamos explicarlo de y no nos olvidemos, muy importante, mantengamos siempre nuestra orientación científica. Busquemos documentar y busquemos que toda intervención que se haya realizado pueda ser sistematizada para garantizar así una importante data y que nos permita analizar estrategias adecuadas que tengan una validez científica. Y aquellos que no están teniendo buenos resultados, pues de pronto dejarnos de lado e ir innovando. Eso es lo que nos permite estar actualizando base a la evidencia que estamos trabajando. Sin mediciones científicas, no vamos a actualizar. Una de las principales estrategias es la promoción de la conciencia, que es lo que estuve mencionando en este momento. ¿Cuánto de programas y proyectos que estén desarrollando en tu labor como apunta una concientizando
las personas respecto a esa forma. El tomar conciencia es uno de los principales procesos que tenemos que considerar en nuestra vida. Y eso lo sabemos incluso antes de una intervención individual. Si es que el usuario, la persona con la que estemos trabajando, no identifica, no reconoce, el marco va a ser difícil. Para aquellas personas con una locura evidente, ¿verdad? Me gusta la locura de ¿no? Y que me llevamos con nosotros mismos. Yo reconocer todo. Necesitamos de un acompañamiento psicológico para recuperarlo, pero también para fortalecerlo. Por lo tanto, la mayor concientización de los problemas, más que la acompañamiento, vamos a promoción de la paciencia. Lo que ¿qué estoy haciendo en cuanto a los laborales que apunten a la eliminación del estigma respecto a los servicios? Otra estrategia muy importante es la generación de la construcción de redes de apoyo social. Qué bonito es esta relación. Contamos con un equipo de colegas que comparten información y que no siempre nos conocemos en un entorno normativo, sino en la parte laboral. Y ahí estamos construyendo nuestras redes. Nuestras redes de apoyo profesional. ¿Cuánto más lo necesitan las personas con las cuales nosotros trabajamos? Pero ¿cuáles suelen ser estos grupos de apoyo? Y cuando analizamos la realidad en las cuales nos involucramos, nos daremos cuenta que generalmente se encontrarán grupos de riesgo en lugar de grupos de apoyo. Por lo tanto, ¿cómo puedes fortalecer? Seguramente a la parroquia del barrio para que pueda convertirse en un importante grupo de apoyo. A las organizaciones sociales de base, ¿de qué manera pueden fortalecerse para que de repente desde sus medios comunes puedan tener no solamente un apoyo de educación, sino también de valores en el hogar? Y se convierte en un grupo de apoyo. La articulación de los grupos sociales, como también la sectorización que existe en el problema, así que involucra en muchos proyectos aquellas organizaciones que tienen diferentes utilidades, ONGs, centros de salud, centros educativos, instituciones públicas y privadas, universidades, en fin. Gracias a la Universidad Nacional de Cayo, que estamos precisamente por este tipo de grupos sociales que nos permiten hacer frente a esto, ¿no? Muy bien. Otra estrategia para la prevención del comunitario es la identificación para una intervención temprana. Esencial y fundamental. Esto va a ser el resultado precisamente de la identificación de los muy bien. Cada una de estas estrategias tienen una base, tienen aquí un fundamento que al final está agregado a la bibliografía. Y les podemos socializar las diapositivas, ¿no? Pero vamos a entenderlo, ¿no? Entonces, es necesario un adecuado diagnóstico situacional, un diagnóstico de problemas, diagnóstico temático, porque no todos hacemos el diagnóstico
Hay ONGs que son especializadas en temas de salud sexual reproductiva, por ejemplo, y no necesariamente son personas de consumo de son decir, que harán un diagnóstico específico sobre el tema en el cual se abordan. Pero cuando hemos construido estos grupos de apoyo, grupos sociales de apoyo, vamos a poder darle una buena integral. Hoy día la máquina estamos en un punto de qué importante es no tratar de avanzar todo, sino que de todas las causas de una situación problemática, va a generar una intervención mucho más certera que cuando queremos abarcar todo o incluso tenemos que pasar de la necesidad o de nuestra área. A veces duplicamos esfuerzos por no ponernos de acuerdo con y seguramente está llegando nuestro querido amigo, el colega, que nos está abordando el tema de y ahí podríamos cursos relacionados con cómo disfrutar de para potencializar mis habilidades de trabajo. Pero necesitamos desarrollar estas habilidades de afrontamiento, ¿no? ¿Qué implica? Pues incluir la promoción de estrategias como la resolución y la comunicación de manera activa o una individual con las personas. Finalmente, como resultado de estas estrategias anteriores, ¿cómo lograr facilitar el acceso a los servicios de salud mental? Todavía estamos muy por debajo de lo que se espera a nivel nacional para que las personas puedan acceder a estos servicios de salud mental en cuanto a cantidad de atenciones. Sin embargo, lo que estamos haciendo lo tenemos que cuidar. Todo aquello que ya vamos avanzando puede ser fortalecido, puede ser mejorado. ¿Y cómo extendemos? Hace unos 2 meses hablaba en Villa Salvador, conocimos a una familia en los cuales no sabía que a unas 4 cuadras en un parque de Villa Salvador había un centro de salud de la comunidad. Y era una familia que estaba pasando muchas crisis emocionales dentro de esa familia. Y estaba centro de salud de la comunidad. Y lo sabía porque tengo una colega que trabaja ahí. Como esta familia, ¿cuántas cosas van? No saben o no conocen de los servicios que se pueden de los. Eso es accesibilidad. Es decir, cuidando lo que tenemos en este momento para poder llegar a quieren, la necesitan. Como no solo la disponibilidad financiera, acceso a la elección. Muy bien. La falta de acceso a servicios de salud mental de calidad puede ser.
prevención y el tratamiento adecuado de la calidad. Ahora, cuando hablamos de la prevención, tenemos que hacer énfasis en la promoción. Existe tres enfoques. Vamos a ir viendo una historia de un centro de salud para identificar cómo se presentan enfoques y con cuáles nosotros nos podamos sentir más identificados. Conductores sin debilidad y tenemos un caso. En este caso, ya ves, ¿correcto? Yo lo voy a leer. Dice, Juan es responsable del programa de formación de la cultura y deberá trabajar que atiende a una organización. Se puede tomar como de formación orientada una principalmente básica en que la mayoría de las personas ignoran que padecen la enfermedad y por ejemplo no reciben tratamiento. Desde lo que estaba Juan, que va a una campaña completa a fin de que la población se no se concentró en particular para que ellos se sientan de tal manera que a la concentración de la por último, Juan un sistema de seguimiento para tenemos que hacer y tenemos que comentar a Juan. ¿A cuál de los enfoques que les mostré en la diapositiva anterior corresponde la labor de Juan? A ver, un enfoque conductual o de estilos biomédicos. ¿Sí? ¿Se permiten? Porque hace énfasis en los aspectos biomédicos de la salud individual y en las dimensiones físicas o fisiológicas del problema. Las soluciones que proponen son médicas o de ingeniería ambiental. Las estrategias de promoción de la salud buscan el diagnóstico y el tratamiento. Tiene acciones de prevención, avisajes o de detección primaria. En el campo de la salud mental, también se aplica muchas veces este tipo de enfoque biomédico. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien, el enfoque biomédico plantea campañas de información, visitas a los lugares objetivo, ejemplo, visitar los lugares y conversar sobre el con distribución de objetos para evaluar sus cosas. Bien, un enfoque biomédico. Continuamos. A ver, Juan pronto observa que era necesario realizar otras acciones para prevenir la enfermedad, puesto que resultaba costoso y difícil lograr que los enfermos se sometieran al tratamiento. Utilizando la literatura, encontró que hombres y mujeres afrontan desafíos diferentes en el manejo de la enfermedad. Más de 40 años, sin embargo, ser exfumador y tener bajos niveles de colesterol fueron asociados con niveles de los factores que incluyeron los
sino que es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad para la distribución de los defensores? Pero la distribución no es adecuada. Así, campaña comunitaria, ¿cuál gestión? En la distribución de programas nutricionales adecuados para el comenzó una campaña usando emisoras de padres que promovía la actividad física y una dieta saludable. Y involucró a un centro comunitario también con el para el proyecto. ¿Qué ha hecho Juan? Ha generado más acciones que se diferencian de la primera etapa, ¿verdad? Estamos aquí para ahora. ¿Cómo se llama este enfoque? Enfoque conductual o de estilo de vida. Muy bien. Este es el nivel que se asocia a la promoción de la salud, que recurre a la educación, busca modificar comportamientos. Sus estrategias están sensibilizar e informar a las poblaciones acerca de las partes de los y cómo prevenir. Se difunden estrategias para actuar más cierto tipo de comportamiento. Muy bien. Estamos haciendo énfasis entonces en el comportamiento. Énfasis en los estilos de vida. ¿Qué tipo de acción considera el control? Impartir conocimiento, físico, etcétera, acción, informativo, colaboración con familia. Mucha información, colaboración. No somos muy especialistas, pero sí, muy buenos amigos que son muy especialistas. ¿Se acuerdan de las redes de apoyo? Entonces, ahí es donde tenemos que para lograr. Y aquí hacemos un trabajo y también muy seguro que se requiera para lograr estos propósitos. Último caso. ¿Sí? Juan observó que si bien las personas se involucraron en la actividad propuesta, todavía por lo que se inició con diferentes la comunidad. De estas reuniones surgieron la mayoría no combinación de las indicaturas porque eran costosas. También se dice que sus tradiciones culturales estaban amenazadas. A lo anterior se sumaba el hecho de que era imposible garantir el centro de su información cuando realizaban la consulta, ya que muchas personas se perdieron cerca del centro de estudio por encontrarse en una zona poco en la evolución de la forma en los hombres se analizaba el temor a morir, que se da comportamiento de acción y observación. Por lo cual, para definir esta forma de promover los que no tenían inconvenientes de colaborar. ¿Qué modelo tenemos? Mira, de los determinantes. Hace énfasis en los factores socioambientales que influyen en la salud y que generalmente no están
bajo el control individual. Estábamos en ese momento, colocamos la realidad de nosotros. Si no nos involucramos con el conocimiento de la realidad, podríamos nosotros seguir abordando temas que pueden ser tan novedosos, pero de muy poco impacto, porque cuando diseñamos este proyecto es fundamental analizar el nivel de aprendizaje y la rapidez de una ONG, pero vamos a aplicar este programa en objetivo en estos niños. Todas las están objetivas. Y de pronto comenzar a ir, no solamente por la metodología, sino por el tema. ¿Por qué? Porque no se puede que estas herramientas necesitan para poder trabajar. Requiere acciones políticas del Estado o de la comunidad. La autogestión muchas veces es necesaria identificar adecuadamente a los líderes comunitarios. Y los líderes comunitarios no necesariamente son los que tienen el rol de pronto el jefe, que está buscando nuevamente significa conocer a la comunidad donde nos encontramos. Las estrategias de promoción más son la abogacía, la colaboración. Promueve la participación para procesos de cambio social o cultural. Ahora, ¿con qué enfoque vamos a trabajar? ¿Cuál es el enfoque con el cual tú te sientes más cómodo trabajando? ¿Será uno de ellos? ¿Podríamos trabajar dos? ¿Y si trabajamos los tres a la vez, se puede hacer o no es posible? Me olvidaba estar aquí, ¿no? El análisis de la cultura local, hay que considerar ello, el conocimiento de las prácticas curativas, el transporte, seguridad de vivienda, por supuesto. El conocimiento de la realidad en general. Y esto es lo que les mencionaba. Tanto el enfoque biomédico, el conductual, estilos de vida o los determinantes sociales no son contradictorios, sino que son complementarios y se benefician mutuamente. Es necesario trabajar con estos tres enfoques, pero cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro perfil, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a los conocimientos que hemos adquirido, vamos a seguir desarrollando estas competencias o estos enfoques, según lo que se requiere. Muy bien. Entonces, si nosotros pudiéramos aquí, para finalizar, un caso como la problemática que les mostré al inicio, ¿se acuerdan cuál fue la noticia inicial? El caso del embarazo adolescente, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo podríamos abordar esta problemática bajo un enfoque biomédico? Voy a regresar acá a la diapositiva, ¿ya? A ver, tenemos esta cosa. ¿Cómo afrontamos el embarazo bajo un enfoque biomédico? Conversando con tus compañeros. Tenemos ahí una mano levantada. Podría ser dando de métodos anticonceptivos y también podría ser tal vez facilitando el aborto para los menores de tal edad que Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Edith. Muchas gracias por tu participación. Entonces, ya quedamos en el médico. ¿Apuntamos a qué?
aquellas características de intervención centradas en el aspecto biológico, en el aspecto orgánico, pero que también son necesarios, ¿sí? ¿Verdad? Si no conocemos los métodos anticonceptivos, tampoco, o en todo caso se ampliaría también la situación problemática. Pero podemos complementarlo con otras estrategias. ¿Cómo podríamos complementarlo con el enfoque conductual? O el enfoque de estilos de vida. A ver, imagínate, vas a hacer un proyecto para prevenir el embarazo adolescente, pero bajo un enfoque conductual. ¿Qué estrategias tú podrías plantear? Muy bien, talleres educativos en centros, ¿cierto? ¿Sí? Vale, más, sí, tenemos que promover la educación, el conocimiento, pero vamos a aspectos también conductuales, realmente conductuales. A través de estos talleres, yo voy a desarrollar ciertas conductas específicas, ¿no? Sí, para poder. Y finalmente, ¿cómo podríamos plantear el enfoque de las comunidades sociales en este caso? Si te responde esta pregunta, le ¿sí? A ver, sí. A ver, tengo hipoacusia y, a ver, esa es mi condición médica. No. Gracias. Yo creo que tiene que ver con ya con la idiosincrasia de las familias, porque a veces ellos mismos tienen creencias bien marcadas, ¿sí? Y podemos también en la casa, en la universidad, con eso creo que es Muy bien, el conocimiento cultural, de pronto, donde la familia esté inmersa, es fundamental. Y a partir de ahí, plantear estrategias un poco más específicas. Una vez fuimos a un colegio con un grupo de estudiantes para hacer una intervención y un padre de familia se molestó. Dijo, mi hijo no puede recibir ningún tipo de charla informativa de ningún psicólogo. Se lo prohíbo. Situaciones como esta, por ejemplo, hay ciertas creencias, dependiendo de las condiciones socioculturales, que podrían ir afectando determinantes. Muchas gracias, creo que con ello sí quedaría bastante claro entonces el tema del día de hoy. Hemos visto estrategias entonces en salud mental común. ¿Bien? Ahí. Gracias. Pachas. Pues la palabra, por favor. Licenciada Gabriela, no me conviene hacer el certificado de comunidad. Sí. Fuerte la mano, por favor. Gracias. Director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Tengo un monitoreo.
¿Cómo está tratando de seguir con
Sarra, el Zoom virtual, estaba programado. Con chat también. Porque una de nosotros es empresas que tiene la capacidad de poder brindar una fronteras a nivel internacional. Entonces, si no hay curvas, ya de repente para si se puede durante la reunión. Ya. Vas a ver la tecnología y todo el valor. Gracias. No tiene nada que no, de todos mantener pásame la foto. Pero eso no es material de comer, todos los olores. No, pero no. Por eso vamos a ver. No, yo lo quiero conocer. No. Pero por eso tenemos un regalo. Voy a comprar para cosas. Ya no le has dicho nada, se puede hacer. No, es que no somos que te acuerdas que yo me No, está llena, no le has dicho nada. No te he dicho lo que te un televisor, una computadora. ¿Qué opinas? Dan un premio a los Sí, porque ahí debe haber chicas, debe haber como 5.000 soles más o menos, porque
Pero que no tiene Buenas tardes. Estoy en un horario. No para niños. Bueno, me tocó un horario un poco complicado, ¿no? 3 de la tarde. Entonces mi intención no es hacerlo dormir, al contrario, despertar. En quienes hagan ser psicoanalista y mi trabajo. Hay un concepto realmente distinto a cómo se mide el estrés. Sígueme, por favor. Bien, esta es la definición clásica que todos sabemos en psicología. Voy a dormir con algo que ya es de pleno conocimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Esto sí es la parte que quisiera compartir con ustedes. Fíjense, nosotros que somos operadores de salud, en hospitales, en universidades, en consulta privada, hay 3 grandes puntos que los estudiosos han señalado en esta área. Fíjense, la primera es que hay determinado una concepción ideologista de la salud, a pesar de los cambios. La segunda, que los logros económicos de los países no correlacionan con la salud mental. Japón, países más desarrollados tienen índices muy altos de suicidios y de, justamente, dificultades. Debería ser lo contrario. Ni hablar de Estados Unidos. Y finalmente, esa es la parte que sí me interesa porque, como usted dirigió a clínicos, la crítica dura que hay sobre los sistemas de clasificación y el uso de fármacos. Estamos de la mano con psiquiatras que hacen, ¿no? Actividad. Bien, la siguiente, por favor. Vamos a pasar de frente a María. Vamos un poquito. La que sigue, la que sigue. Les traigo una novedad. Me dicen que hoy en una conferencia no voy a hablar de cosas que la gente ya sabe, sino de cosas que no necesariamente todos sabemos. Miren, el año pasado salió este libro que se llama El Imperio del Dolor. No sé si lo han leído, se los recomiendo ampliamente. Escrito por Patrick Vale. Este señor es periodista, no es psicólogo, ni psiquiatra. Y este hombre hace un estudio interesante, no es un libro de ficción, investigación, sobre una medicina que se llama el oxicodona. La siguiente, por favor. El oxicodona es una medicación para el dolor que hace 20 años se prescribe a los pacientes en Estados Unidos. Esa medicación es un opioide, pero estaba aprobado por las normas americanas. Para enfermos terminales es un analgésico muy potente. ¿Cuál es el detalle? Esa medicina ha sido vendiendo por años legalmente y ha generado 35.000 millones de dólares en ventas. ¿Ustedes se imaginan? Yo no quisiera, ¿no? Y la cuarta, quinta generación de esa familia, Sackler, va a vivir sin trabajar. ¿Cuál es el detalle? Fíjense. Hace poco, hace algunos años atrás, se hizo una nueva investigación y se descubrió que el famoso oxicodona es casi un derivado casi similar. Y las personas que consumieron esta medicina de forma legal adquieren una adicción tan potente que ya el oxicodona pasó a un segundo lugar y comenzaron a consumir drogas naturales. Es como la puerta de la marihuana, ¿se acuerdan ustedes? Sí, los estudiantes. Es la puerta de entrada a las drogas. Ahora usted dirá, el tema de la salud mental, ¿esto es que tiene que ver en la medicina aquí? Acá viene el detalle. En Estados Unidos ya se prohibió la prescripción de esta medicina. Pero ¿sabe lo que ha generado? Un problema de salud. ¿Cuál es ese problema? Tú vas y googleas, vas a salir un tipo de ahí, adicción a la heroína, y te va a salir calles de Filadelfia, gente como zombie, ahora, 2023, eso no es hace 2 años.
¿Producto de qué? Estas personas comenzaron consumiendo esta medicina legal para después pasar obviamente a drogas ilegales. Fue la puerta de entrada. Para esto, la siguiente, por favor. Ese fue un video, ese fue el video, ¿no? Sí. Por favor, dura 4 minutos, o sea, no levanta mucho. Ese es el video. Las familias de los reales siempre se ve así, o así, o a veces así, pero nunca así. Este es Kensington, Philadelphia, el mayor mercado de drogas al aire libre en toda América. Aquí en el Walmart de drogas, venden heroína por tan poco como $5. Y justo como Walmart está abierto las 24 horas del día. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, supuestamente un país del primer mundo, tenga un lugar así? Para Kensington, todo empezó cuando se quebraron las industrias. No podían competir con el precio de los productos fabricados en masa. Ahora las fábricas donde hacían sombreros, encaje y sierras están abandonadas. Para muchos presidentes de Kensington, la venta de drogas representa una salida de la pobreza. El ingreso familiar promedio ahí es $17,000 al año. Pero vendiendo heroína puedes tener $500 en un solo día. No hay trabajos legítimos en su colonia, pero hay un flujo constante de drogadictos que llegan por las estaciones de metro y a la autopista I-95. Y ellos traen efectivo. Las fábricas abandonadas ahora sirven para empacar, esconder y consumir drogas. Pero ¿cómo llegamos a tener tantos junkies? Estados Unidos ahorita se encuentra en crisis con los opioides, con más de 500,000 de muertos por sobredosis en las políticas negras. Solo en 2019 murieron 71,000 estadounidenses, 16,000 más que murieron en toda la guerra de Vietnam. Esta crisis no fue un accidente. La venta de opioides es un negocio muy rentable, no solamente para los líderes de Kensington, sino para esta familia también, los Sackler. Su empresa, Purdue Pharma, vendió agresivamente su medicamento Oxycontin a partir de 1995. Es un opioide tan potente como la heroína, y lo recetaba a la gente que no lo necesitaba para nada. Antes, solo te recetaban opioides si tenías cáncer o servicio de cirugía, pero Purdue Pharma quería nuevos clientes para su maravilloso medicamento. Según sus representantes de ventas, el riesgo de adicción fue menos de 1%, pero eso fue una gran mentira. Para pacientes sin cáncer que tomaron Oxycontin a largo plazo, la tasa de adicción llega al 50%. Este medicamento y su comercialización hizo cientos de miles de nuevos adictos en todo el país. Haz de cuenta que tienes 18 años y acabas de recibir una beca universitaria para jugar basquetbol. En el primer partido de la temporada, lastimas tu rodilla. No necesitas cirugía, pero el dolor es constante. Vas a tu médico familiar, quien acaba de recibir una visita de un representante de Purdue Pharma. Él te receta Oxycontin y funciona. Pasan semanas y las pastillas empiezan a funcionar menos y menos. Y tus recetas se acaban más y más rápidos. El médico te dice que no te puede recetar más, pero cuando no tienes opioides en tu sistema, sufres de síndrome de abstinencia. Hablas con uno de los burnouts de tu escuela y te dice que puedes comprar las pastillas por $40 cada uno. Las compras, pero necesitas tantas que se te empieza a acabar el dinero y necesitas buscar algo más barato y potente. Subes al metro y te vas a Kensington. Y cuando bajes del tren, los dealers te reconocen la cara que traes inmediatamente. Pruebas heroína por primera vez y pronto regresas por más. Y la alarma por la nariz funciona, pero todo el mundo dice que inyectarlo pega más. Y pronto pruebas eso también. 2 años después, ya no juegas basketball, te corrieron de la uni, tus papás no te hablan, no puedes conseguir trabajo y necesitas inyectar heroína 4 o 5 veces al día para no estar enfermo. Pero el precio de las acciones de Purdue Pharma subió durante ese año. Entonces es imposible decir si Oxycontin es bueno o malo. Las buenas noticias, después de años de investigaciones y presión pública, Purdue Pharma se declaró bancarrota en 2019. Pero las malas noticias es que la familia Sackler ofreció $4.3 millones para las víctimas a cambio de protección de demandas futuras, y el juez lo aceptó. Suena como mucho dinero, pero cuando consideras que su patrimonio neta se estima en $11 millones, te das cuenta que su oferta es una mierda. Se hicieron mega ricos vendiendo adicción y muerte. No van a ir a la cárcel, y aunque paguen una porción de su fortuna,
se va a quedar con un chico de lado. Pero bueno, ya no hay más. Entonces ya no hay más. ¿A qué sería el caso si Estados Unidos no hubiera necesitado vacanes? Se llama la guerrilla antes de la invasión. Lo prometían en 2000. Y antes de la invasión estaba logrado en solo 8,000 hectáreas del país. Contra las fuerzas de Greenland, los talibanes decidieron que necesitaban el dinero y empezaron a permitir cobrando impuestos a los traficantes. En 2020, 224,000 hectáreas afganas fueron dedicadas a su cultivo. Y el país ahora produce 90% de su suministro global. Entonces, mission accomplished. La guerra contra las drogas que ha lidiado el presidente Nixon es sumamente falsa. Siempre da más dinero a las policías y al ejército, pero nunca prioriza la salud pública y jamás encarcelan a los verdaderos responsables. Esta crisis me afectó personalmente. Yo me enteré que era Alonso Carmen en 2002 cuando mi primo Stephen Jay murió por una sobredosis. Tenía 19 años. Quiero dedicar este video a él y a todos mis amigos cercanos que padecieron por esta adicción. Gracias, Patreons, y no te olvides de suscribirte. En Estados Unidos de los Texas. Bueno, exacto, ¿no? Tienen que ver eso con mental. Porque no sabemos ahora en la actualidad qué medicina están prescribiendo los psiquiatras, que tal vez no sean más tan legales. Si esto se ha descubierto después de tanto tiempo, se ha venido legal en un país como no está muy murosa, más bien que son países. Entonces la crítica es muy fuerte cuando alguien se prescribe fármacos. Ya que usarlo 2 veces para eso. Bien, dejando los fármacos, vamos a lo siguiente. Muy bien. Este es el segundo libro que tengo que recomendar a los colegas. ¿Somos todos enfermos mentales? Allen Francis. Es un poco antiguito, pero que va a ser actual. ¿Por qué en 2014? Porque en 2013 se publica el DSM-5, yo sí se llama el DSM-10. Primera edición. El famoso manual de clasificación de la seguridad. ¿Sí? Ahora, Allen Francis no es un periodista. Es un médico psiquiatra que formó parte del comité ejecutivo para hacer el DSM-3 y el DSM-4. O sea, es una persona autorizada. Una persona que forma parte de comités científicos, ¿para qué? Para estructurar los nuevos diagnósticos. Oh, maravilla. Se publica el 5, ¿sí? También consensuado por ahí. Gracias. Entonces, se publica el 5 y ahí no lo llaman. ¿Por qué? Porque era un gran crítico. Porque cada manual, el DSM primero aparece en el 52. Fíjense. Agrega nuevos cuadros clínicos. Y el 5 ya superó la barra. Entonces, lo que él cuestiona en este maravilloso libro, lo lean, es que muchos de sus cuadros clínicos han sido creados para prescribir medicina y para tener una justificación científica del circuito de salud que conlleva cada cuadro clínico. La siguiente, por favor. No voy a completar el hilo porque el tema es amplio, el tema es el estrés, pero fíjense, en el DSM-5, no lo digo yo, la timidez se ha convertido en fobia social. Los trastornos físicos depresivos convierten en pacientes a todo el mundo. ¿Quién no se siente en algún momento en estado de ansiedad o tristeza? El duelo, que es un proceso normal, se convierte con la melancolía, con la depresión. Y el famoso TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, era lo que dice Allen Francis, donde la vitalidad no es adecuadamente canalizada y se patologiza. O sea, estamos hablando de niños muy vitales, de mucha energía, que se les acuña este diagnóstico ¿para qué?
para que el negocio de la medicina funcione. Las investigaciones psiquiátricas, las becas, los cursos, los talleres, son financiados por los farmacéuticos. Entonces es muy difícil decirle no. Cosa que nos pasa con los psicólogos, ya quisiéramos, ¿no? Nosotros tenemos medicina. Entonces, cuando hablamos de salud mental y estrés, hay que hacerse la pregunta si realmente estos síntomas conllevan ese tipo de diagnóstico que se significa. Si estamos trabajando de lado un médico o un psiquiatra, un neurólogo, habría que verificar si esa medicina que le hace a mi paciente, porque está haciendo psicoterapia, tratamiento farmacológico, no es una medicina cuestionable y que habría que verificar. Ese es el contexto. Bien, hay un video, por favor, muy cortito, dura 4 minutos. Es una entrevista que hace Mario Flores. Vamos a ver. Periódicamente en España resurge la polémica sobre el exceso de medicación en nuestra sociedad. Hoy escucharemos a una voz autorizada, un psiquiatra que durante años elaboró uno de los manuales de psiquiatría que más se utilizan en el mundo y que establece las pautas, entre otras, de la medicación. Atentos al siguiente reportaje. ¿Somos todos enfermos mentales? Esto es lo que se pregunta el psiquiatra norteamericano Aaron Francis en un libro que es un claro manifiesto contra los abusos de la psiquiatría. Él es una voz autorizada en la materia, pues durante años dirigió el Manual Diagnóstico y Estadístico, donde se definen las enfermedades mentales y se enumeran sus síntomas y que los médicos de todo el mundo consultan como si fuera la Biblia de la psiquiatría. El equipo de redacción del PS4 cuando tuvimos para crear la evaluación de diagnóstico. Había 94 nuevos diagnósticos sugeridos. Se incluyeron solo 2. Y estábamos orgullosos. Pensábamos que estábamos haciendo un buen trabajo de prevención. Nos equivocamos. Las compañías farmacéuticas son muy poderosas. Sus campañas de marketing tumbaron todas nuestras prevenciones y ahora me siento culpable de no haber hecho más en su momento para advertir a la población de que se puede hacer un mal uso del diagnóstico. Se refiere al sobrediagnóstico en síndromes como el TDA infantil, que se ha extendido como si fuera una epidemia. Y es que la presión de las empresas farmacéuticas es tan fuerte que la medicina está perdiendo de vista la diferencia entre lo normal y lo patológico. El nuevo DSM-5, que acaba de traducirse al español y en el que él ya no colabora, incorpora, según Francis, nuevas falsas epidemias y favorece todavía más el abuso de la medicación. Los médicos están prescribiendo pastillas como si fueran caramelos, y las pastillas no son caramelos. Pueden tener graves efectos secundarios, sobre todo en niños. Todavía no conocemos el impacto a largo plazo de dar potentes medicamentos a cerebros muy inmaduros. Este catedrático emérito de psiquiatría se muestra encantado de conocer en Barcelona una tienda de caramelos que sostiene la idea de que cualquier dulce tomado con precaución es mucho mejor por su efecto placebo que el abuso de la medicación que promueven las grandes empresas farmacéuticas. Nos están vendiendo enfermedades psiquiátricas con el fin de vendernos píldoras de la felicidad. No lo hacen para la gente. Lo hacen para los ejecutivos, para los accionistas, para los inversores. El objetivo de las compañías farmacéuticas es el lucro. Y es muy importante que nosotros concordemos ese mal uso de la información. Según Aaron Francis, solo un 5% de la población necesita medicación, pero hasta un 20% toma medicamentos para superar situaciones adversas consustanciales al mero hecho de estar vivos. Demasiada gente está tomando píldoras de la felicidad para dormir, estar despierto, porque está triste, y en situaciones en que hacer ejercicio sería mucho mejor. Los hábitos de sueño serían no es bueno para este. Llevar una vida saludable y luchar con los problemas es mejor que buscar falsas soluciones con una píldora de la felicidad. Nos estamos convirtiendo en una sociedad de adictos a las pastillas.
Los medicamentos psiquiátricos son ahora los productos estrella de las empresas farmacéuticas. Paradójicamente, algo que está fabricado para curar, si se utiliza a la ligera, puede resultar muy peligroso para la salud. Muy bien. Bien, ahora sí, la siguiente. Ese es el escenario con respecto a lo que manifesté, ¿no? La mirada muy médica y bajista de la salud mental. Ese es el principal enemigo que tenemos que tener cuidado de enfrentar cuando tenemos pacientes. Ahora, ¿cuál es el escenario actual que enfrentamos nosotros los operadores de salud? Desde el psicoanálisis de estas corrientes filosóficas han señalado cuatro. Voy a comenzar a contar, y muchas creo que ustedes son de su conocimiento. Los psicoanalistas dicen que vivimos una época de la declinación de la función paterna, que en cristiano significa la falta de autoridad. Ya no se incorporan reglas. Ese super yo que funcionaba ya no funciona. Se puede resumir en una frase. Si antes los hijos tenían miedo de los padres, ahora los padres tienen miedo de sus hijos. No se respeta la autoridad en sus diversas formas. No hablo de la policía, ni del mundo regional callado, sino de tu casa. O lo que encarna la función paterna. ¿Qué encarna la función paterna? Las reglas que uno permite en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el nuevo paciente que llega. Transgresor, perverso, con un físico patológico. Ya no estamos con antibióticos estantes, que sentían culpa, remordimiento por las cosas que hacían. Ahora hay este tipo de paciente. Segundo, digan que no, el predominio de la imagen. Los celulares, ¿no? Estamos capturados por la imagen. Se ha hecho una investigación que los 7 primeros segundos son el punto máximo de enganche de una persona que se vuelve adicta a las redes sociales. Si en esos 7 primeros segundos no engancha, pasa a la siguiente. Entonces, ¿por qué? Porque esta generación joven, estos buenos pacientes se enfrentan a una nueva adicción. La imagen, el individualismo, y acá hay un detalle interesante que quiero comentar con ustedes. La banalización de lo relevante. Que en el lenguaje más sencillo que significa. Ustedes se dan cuenta que ahora hay cosas irrelevantes que la gente publica. Donde te pintan las uñas, ¿no? Si tienes canas, datos que poco nada importan, ¿no? Pero lo más extraño es que la gente lo consume. Lo banal, lo histórico, lo irrelevante, ha tomado un lugar de importancia. La pregunta es ¿para qué? Donald Chomsky, ese gran crítico que se decía, justamente para adormecer la conciencia de las personas. Y no tenemos sentido crítico frente a un sistema que se lo pregunta. Tenerlos ignorantes es una nueva forma. Si en la época de nuestros abuelos, ¿se acuerdan? La gente pobre no podía acceder a los estudios, por tanto no podía poner sus derechos en función y era absorbida por el sistema. Un tema de educación formal. Ya los tiempos cambiaron. La gente en los colegios ya son tiempos distintos. Ahora hay que hacer que consuman cosas que no generan pensamiento crítico, que no generan reflexión, que no generan empleo propio. Ese tipo de pobre medio hueco es el que se está formando. Cuando yo siempre estoy muy previsto a alguien que llegó conmigo, bien, eso no es tan cierto. Bueno, ¿se acuerdan de ese tipo de la Universidad del Pacífico comentando a los chicos de Lima que fallecieron? Dígame si ese comentario no es banal, fuera de lugar. Estamos hablando de una universidad ya que quisiéramos tener, poder ingresar a los hijos, no de caras, no prestigiosas, están muy alto el nivel académico. Entonces, estamos frente a ese dilema. Bien, para ir terminando, esta es la parte que me gusta más, la imposición del discurso capitalista en el deseo y los afectos. ¿Qué significa eso? Si ustedes se acordarán, yo ya estoy un poco viejo, tengo 49 años, pero cuando uno era un muchacho de generación, por ejemplo, a los 80, 90, tener un campo nuevo, viajar al Caribe, era algo propiamente de gente que tenía dinero, ¿no?
En un carro, no imagínense, en los 80. Ahora lo puede tener cualquiera. ¿Estamos bien o no? Sí, claro que sí. Pero puede ser. Esta es una anécdota, creo que no voy a graficar mejor, de un colega mío. Él va a una tienda de estos autos y quiere comprar un auto sencillo para llevar a su cambio 4 puertas. Entonces el vendedor le dice: ¿usted es catedrático universitario? Sí. ¿Es posible que un catedrático? ¿Cuántos años está enseñando? 25. O sea que 25 años estaba agarrado de nuestra mano con otros con sus frentes. Bueno, sí. Señor. Usted me dijo algo. Miren, ese cambio que no va a ir a las. Un programa sencillo que podía pagar. Salió comprando un 4x4. ¿Qué se puede pagar? Ahora la pregunta es, piensen, ¿qué cosa es el discurso capitalista? Que genera necesidades que no existen y que no necesariamente son tus prioridades. Alguien me decía, pero viajar al Caribe es un sueño, porque es una prioridad. Y ahora tienes 5 años para pagar ese viaje. ¿Me están entendiendo? El discurso te hace comprar con 2 modalidades, que da estatus, pero te engancha deudas insostenibles. Ya, ¿qué tiene que ver con la salud mental? Como trabajas tanto para pagar las deudas, es poco tiempo para la familia, para los hijos. Esa restricción de tiempo consigo la vas a pasar o diversión. Yo no estoy en contra de los autos, de los viajes, que viva bien, ese no es el punto. El punto es que uno pueda darse cuenta de cómo el sistema te asimila y te hace consumir cosas que no necesitas. Y parte del estrés, porque este es el tema de la conferencia, tiene que ver con eso. Mi pobre amigo tiene que ver cómo hacía para llegar cada fin de mes y pagar la vida de ese auto. Trabajaba en 3 universidades, tenía consultorio privado y no le alcanzaba. Claro, uno dice, pero tal vez usted está dando esa apología del conformismo, que vivamos así mismo, que vivamos. No, porque la idea es que no tenga tiempo tanto para el trabajo como para lo que uno quiere en la vida. Y el discurso capitalista te restringe el tiempo. Y todos estamos afectados. Ese nivel de estrés se genera por el efecto del impacto. Por eso los deseos y los afectos están direccionados al consumo. Eso es una manifestación. Muy bien, y para terminar, la virtualidad y el exceso de información. Cuando alguien tiene una, ¿se acuerda usted? Cuando alguien tiene una duda, íbamos a la biblioteca de San Marcos, sacamos sus ficheros antiguos, las cosas bien, ¿no? Y así es. La gente joven tiene su celular, googlea esta información. Cosa que nos parece legítimo, qué bueno que sí sea. ¿Cuál es el problema? El exceso de información. Es tanta la información que se mezcla, que se pone entre lo irrelevante, lo que no tiene importancia, lo importante, al no ver ese criterio para discriminar qué es lo que sucede. El adolescente actualmente queda un poco inhibido, confundido, con demasiada información que no toma la información. En nuestra generación tenemos muy poca información. Pregúntense si eso es un nivel de estrés. La virtualidad y la información nociva e inadecuada que se consume. Si ustedes se dan cuenta, este es un poco el escenario en que viven nuestros actuales pacientes. Muy bien, ahora sí, vamos a tener el fondo para el día. Esta es la definición de síntoma. Una de las más sencillas, por supuesto. Es un exceso de situaciones que superamos. Para decirlo mejor castellano, es cuando una persona tiene simultáneamente varios problemas que no puede resolver y que superan sus recursos disponibles. Ese es el estrés. Ahora, la pregunta es, para que haya esa cantidad de problemas, los problemas llegan solos. Son las áreas de la vida y en el psicoanálisis, porque no llegan solos, tienen que ver con elecciones que hacemos en la vida.
Y así no. Para nosotros los psicoanalistas, ya que venimos ya al hueso, al núcleo de disposición, el estrés debería ser un síntoma. Y como ustedes saben, estamos en Mecolea, no usar mucha explicación porque ya lo saben. Un síntoma para el psicoanálisis puede ser problema, sino lo que está por el mar, lo que está abajo, la psicología dinámica, ¿se acuerdan? El problema subyacente. Bien, el estrés debería ser un síntoma, una expresión de otra cosa. ¿Qué otra cosa? La expresión simbólica de un conflicto inconsciente también. El síntoma es un compromiso entre el deseo y la defensa. Claro, sería de lo que está hablando. ¿Eso cómo lo traducimos en cristiano? Para eso les quiero contar un caso de una persona que viene estresada al consultorio. Estrés laboral. El señor va a perder su trabajo porque vende poco, no produce, y es un problema más común. Y uno puede decir, ¿cuál es la razón inconsciente de ese problema? Es un problema totalmente mundano, ordinario, de orden. Depende del nivel que tú quieras trabajar. Entonces yo comienzo a preguntarme, ¿cuál es la dificultad? Las 3, 4, 6 sesiones habla de la empresa, los compañeros de trabajo, el régimen laboral, ¿no? O sea, el cassette, donde el problema está puesto en el otro. Y hay que escucharlo. Por formación psicoanalítico, por formación terapéutica, que nos han enseñado que hay que separar en lo que es externo y lo que tiene que ver con sus propias decisiones. Es difícil. Para hacerlo corto, y me doy cuenta que la exigencia que él se pone no solamente es del trabajo, sino la propia. ¿Se entiende? Como que hay un mandato de producir más. Él no se da cuenta. Porque qué casualidad que elige un trabajo con esas características. Qué casualidad que se afilia a un jefe con ese tipo de perfil. O sea, no es casado, es porque uno se alinea a la realidad que juega a favor del síntoma. Entonces, esa es la mirada psicoanalítica. Nosotros somos casados con la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es una interpretación. Que cada sujeto va a hacer esta. El sufrimiento humano deviene de esa configuración. Bien, yo voy a explicar eso de diferenciación. La siguiente, por favor. Para hablar de conflicto tenemos que hablar de una palabra que se llama inconsciente, mal interpretada, no puesto esotérico, místico, transpersonal, y no es eso. Una forma fenomenológica de capturar el inconsciente es a partir de 5 formas de cómo se presenta en la vida de cualquier momento. Con un estudio que se llama psicopatología de la vida cotidiana. Eso es decir, que los fenómenos inconscientes no es exclusividad de los neuronas, sino en todas las personas. ¿Quién no tiene sueños? Síntomas de sufrimiento, padecimiento humano. ¿Quién no tiene un acusamiento? ¿Quién no tiene un brazo cerebral? ¿Se acuerdan? Por Dios, por hablar. Los peces y los panes, pero por ahí no, para finalmente, si ustedes se dan cuenta, la verdad ingresa al mundo consciente por boca de la verdad. O sea, los psicoanalistas no nos interesa el discurso consciente, armado, sino las grietas que se dan cuando el sujeto intenta hablar sobre algo. Esa es la primera diferenciación con la psicología tradicional, persuasiva, ¿no? Por medio lógico, intentando convencer de la idea errónea que efectivamente es hablar. Nosotros estamos capturando un poco la falla del discurso. Para dar su ejemplo que me dio un amigo. Una mamá llega, que no se pelea una mamá, bajo un niño, lo cuentan a mí, porque el niño no come. Y le dice a su doctor, mi hijo, escuchen, mi hijo no me come. Entonces el pediatra que tenía buen oído, su hijo no come. Sí, pues doctor, no come. Hace una modificación. Pero él se da cuenta que había hecho algo. Y le manda por un colegio. Cuando la mamá dice, mi hijo no me come, ¿qué está diciendo? ¿Que no come la comida? Vamos a ver, no somos psicoanalistas, que la comida está representada por ella. Ella se coloca con la comida y por esa razón la comida no es consumida por el niño.
Esa dimensión es inconsciente por dos razones. Primero, porque el que enuncia no es consciente de lo que está diciendo. Y el que escucha lo puede escuchar de dos modalidades, ¿no? Frecuencia modulada FM, sí puede, pero hay gente que tiene oído terapéutico y dice, no, eso no ha dicho. Está diciendo otra cosa. Mi hijo no me estudia, mi hijo no me trabaja. O sea, mira cómo se coloca la mamá en función de él. Entonces, cuando decimos que la realidad es una interpretación, acá viene otro dato interesante. La siguiente, por favor, María. Vamos a pasar a este señor que de repente no lo conocen. La siguiente, por favor. A este. Que se los voy a presentar. Seguro que ya lo conocen con su nombre. Escribe muy complicado, es francés, y nadie lo entiende, incluido a quien sabe. Intento entender. Pero ese genio del psicoanalista se dio cuenta de algo. Si ustedes van a leer a Freud, el clásico Freud, interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, se van a dar cuenta de algo. ¿De qué? Que lo que interpreta Freud no son los afectos, no es el instinto, sino las palabras de los pacientes. O sea, lo que hace es un análisis del discurso. Después comenzó a crecer y tomó otros caminos, se comenzó a psicologizar. ¿Qué quiere decir? Que comenzó a perder un poco la esencia de su pensamiento. Llega a los años 60 y este hombre, genio del psicoanálisis de Lacan, hace un retorno. No lo quitó para ver acá, es un señalamiento para contextualizar lo que estoy diciendo. Lacan, ¿qué hace? Funda a lo mejor el pensamiento francés y junto con ellos comienza a leer los textos del Freud. O sea, no es un seminario de que él va a contar algo nuevo, porque comienza a leer, eso es una relectura, pero que acompañado de un lingüista, de un filósofo, de un matemático, de un antropólogo, comienza a darse cuenta que sí, pues, la denuncia que le hace es que a Freud no se le han entendido correctamente. Se ha psicologizado su teoría, o se ha simplificado mucho su conocimiento. Entonces, en ese retorno, la palabra, el lenguaje, vuelve a ser el elemento crucial del análisis de los terapeutas, sobre todo de los psicólogos. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se analiza en el estrés? Lo que el sujeto habla, lo que el sujeto dice. Pero, doctor, y lo que siente el sujeto poco nada le importa. Y el lenguaje es una del análisis. O sea, nos toman como si fuéramos una especie de terapeuta sumamente relacional que solamente decirle el lenguaje. Y no es como así. Y para eso hay un bonito caso que quiero comentarles. Miren, una primera crítica a este postulado del inconsciente como lenguaje es, bueno, hay experiencias programales. El niño comienza a hablar a partir de año. Año y medio. Entonces, el apego o las experiencias primeras son primero que el lenguaje. Por tanto, el lenguaje no puede ser libre. Ese es un argumento que se escribe. Ahora viene la interesante y el caso concreto para que eso se entienda de una buena vez. Fíjense, había un joven que se llamaba Daniel. Y él decía que ese nombre, escuchen bien, se lo puso su mamá, por tanto, pero el detalle que cuenta Daniel es que su mamá, cuando era niña y jugaba a las muñecas, ella decía que cuando tengo primito se llamaría Daniel. ¿Están escuchando? O sea, Daniel como nombre ya estaba antes que Daniel como sujeto naciera. En cristiano, ¿qué significa? Que el inconsciente ya está desde antes. A priori. Daniel nace y ahí está tu nombre. Porque sonaba bonito, porque se llama la película así. Pero era más expreso del cuerpo. Daniel crece, se hace universitario y comienza a tener síntomas obsesivos compulsivos. Y uno de sus principales padecimientos es esa cosa de que te decía negativamente, muy típico, ¿no? Porque la escuela cognitiva, el que siempre pensaba en lo peor. Predecía muchas veces. Va a un terapeuta y llega a un colega y te le cuenta el caso. Daniel
Es un nombre bíblico. ¿Y quién es Daniel? Un profeta. ¿Qué hacen los profetas? Predicen. Entonces la gente se ve confundida. A ver, ¿quiere entender lo que nos está diciendo? O sea, la mamá le puso Daniel porque cuando era niña pensaba en un Daniel, le gustaba cómo sonaba, pero la mamá era católica. La mamá toma el nombre sin saber lo que está pasando. Y se lo da al hijo. El inconsciente se transporta de un sujeto a otro no por afecto necesariamente, ni por mandato, sino por el lenguaje que tú transfieres cuando le das un nombre. Estoy dando un ejemplo, por uno que solo sea por ponerlo. Esa es la forma de entender. Entonces, si hablamos de estrés, ¿de qué estamos hablando? De los padecimientos que tienen los pacientes. Es una palabra muy genérica que quita la particularidad del sufrimiento. Cuando alguien dice, estoy estresado, digo, cuénteme qué consiste su expresión, así por clínico, ¿no? Y nos damos cuenta que su estrés es otra cosa. Está deprimido, está preocupado. Ahora me entienden. Pero ¿cómo yo digo el punto que me importa? Cuando el paciente dice una palabra que da cuenta de su. Bien, eso es lo que hacemos. Bueno, para ir terminando, hay que seguir, por favor. Vamos a pasar el último video. Antes de pasarlo, les quiero dar la necesaria para que se entienda. Es un lindo documental claro, porque son entrevistas que se hacen a los pacientes de la gran. Ya la gran se murió en el 81, y los pacientes cuentan su experiencia. Y acaban de entender este tema del famoso lenguaje, que no han entendido con ese ejemplo, se lo van a entender. Bien, ahora sí. Listo. ¿Algo se entendió? También no he entendido. Es una paciente que se levanta a las 5 de la mañana. ¿Por qué encima una niña quería la gesta por llevar sus estudios? Ella es una sobrinita de Holocausto. Y venía a llevarse la en francés, y yo no sé francés, me comuniqué, por favor. No dicen que está, por favor, ya está. Pero en francés, Gestapo, Gestapo tiene homofonía. O sea, suena muy parecido. Pero significan cosas diferentes. Gestapo es esos nazis que van a llevarse judíos en campos de concentración. Pero Gestapo es Gestapo. ¿Qué cosa es eso? Cuando ella está hablando de Gestapo, el separar, cosa que no hace los analistas, bebido, el contacto físico cuando pasa. Eso se la gestal, eso está por regla. Se acerca y dice, no sé, en su francés, Gestapo, y le analiza el cosas. Acá te dice un tipo de iniciativas audaces. La paciente han pasado 40 años. Y cada vez que escucho esa palabra siento la mano al monitor agradeciendo. ¿Qué cosa hizo? Gestapo es una palabra que significa el horror, la muerte, el sufrimiento para desesperación. Y lo que hizo fue cambiar el sentido.
pero no cambiando la palabra, sino la entonación. Los analistas también hacen esta cosa. Se llama resignificación. Si se dan cuenta, mi empeño a lo largo de esta conferencia ha sido que nuestra actividad, nuestra acción no es modificando la realidad, sino modificando las formas de cómo representan, de cómo significa, de cómo interioriza esto de la realidad. Hay gente confundida en la profesión, ¿sí o no? Cuando un paciente se queja de su mamá y realmente la mamá puede ser un monstruo, en la quinta se dice, vayan a su mamá, voy a hablar con ella. ¿Por qué traería la mamá? No es el problema. Sí, seguro, debe ser problemático. Yo no digo que no lo sea. Pero ¿cuál es el punto? De cómo ella o él gestiona a esa mamá conflictiva. Entonces, por eso hay que tener las coordenadas claras. El tema del estrés, y ahora vamos a volver al título. Alguien, por favor. Porque el título no fue puesto por adorno, ni para que suene bien, ni como una cuestión metódica. Vamos a reconocer, disculpen que no haya extendido porque nos iba a aburrir en temas teóricos. El título. ¿Y cómo eso vamos a estar? ¿Qué dice ahí? Controlar versus comprender. En psicología, dejando el psicoanálisis, esta palabra es muy usada en nuestro vocabulario. Tienes que controlar la ira. Tienes que controlar tu mal carácter. Tienes que gestionar o controlar tus emociones. Claro, ahora ya estoy estudiando una dosis de psicoanálisis, oye, pero controlar es una palabra que me viene de corte obsesivo. Es restricción, andar, es superyoico. Una palabra más saludable es, bueno, no sé si vas a controlar o no, pero también lo más sensato sea comprender primero. Porque ahí está falta de más. Irse al cómo y el por qué ya no. Segundo, dentro del espectro de las terapias de tercera generación, en fin, no voy a hablar de eso. Muchas dicen hay que reducir el síntoma, ¿no? Disminuirlo, restarle potencia. ¿Y qué dicen los psicoanalistas? No, no hay que reducir nada. Hay que enseñarle a asumir el síntoma. Suena como a resignación, ¿no? Está feísimo. No voy a aclarar. Hay dos casos que solo me queda tiempo para uno. Lo he contado en un video. Es un chico que consume marihuana de forma social, con tanta gente consume. Sí, de semana, sí, con una cerveza. Pero viene de una familia muy rígida. Entonces lo ven candidato de drogadicto. Entonces la familia contrata a un terapeuta X de un enfoque X. ¿Qué le a su padre? Y vaya que es suficiente, ¿verdad? Por supuesto que es suficiente. En pocas semanas reduce el consumo y el chico deja de consumir marihuana. ¿Usted me sigue? Pasa una semanita y este chico comienza a escuchar voces. Y se desencadena un instante. ¿Qué significa? El síntoma del consumo de marihuana probablemente era un estabilizador propio de ese chico para mantener a raya una psicosis que se le quitas, desencadenas. ¿Quién te dice a ti que los síntomas que presentan los pacientes hay que reducirlos? ¿Qué función cumple? ¿Cuál es su lugar? ¿Qué juego tiene ese problema? Después casi se reduce, no soy un radical, un normal. Pero lo más saludable es que si uno acepta y asume eso, va a tener una mejor relación. No es resignación, esto de asumir, es hacerse responsable de lo que conlleva. Para terminar y no cansados, disculpa, cállate la última. El título da la explicación. Este es un resumen brutal de lo que un paciente obtiene en algunos años de análisis. Fíjense, la primera es que uno se hace cargo de las identificaciones. Porque si sales del plano de la realidad y del otro, y hay una carga más personal, tú te das cuenta que ese sujeto, sus problemas tienen que ver con identificaciones. Mi padre me decía que las mujeres son
No hay paciente que no cita a sus padres como tiene que ver con un problema de interpretación de un hecho social o afectivo. ¿Ya uno está identificado con esa persona en carne y hueso? No. Tú estás identificado con el discurso de esa persona. Entonces, ¿cómo se da cuenta en primer lugar de quién viene, qué efecto tuvo y qué papel está poniendo en tu vida? Esa etapa de la análisis se llama la caída de la significación. Toma 2 o 3 años. Sí, yo sé que eso de los años, mucha gente lo sabe. Depende de la segunda fase. Asumir con coraje la satisfacción que contiene el dolor. No es masoquista. Los síntomas, ese es un descubrimiento de Freud, esto que la gente se queja tanto, ¿sí? Tiene una, ¿cómo decir en palabras sencillas? Tiene una parte de satisfacción. Parece que el sujeto mira algo. No quiero decir que, digamos, me dejó mi novia, hay que aplico, lo disfruto. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que algo tiene. Freud llamaba ganancia secundaria. Y muchos de los sufrimientos humanos tienen esa ganancia que no se ve en la psicología tradicional. Porque hemos victimizado mucho al paciente. Finalmente, el tiempo me gana, y de un poco aprovechar para las preguntas. Hay una redefinición de una relación con el goce. El goce tiene que ser una satisfacción que el paciente encuentra en eso que se queja. Y eso que se queja, se va a quejar toda su vida. ¿Cuál es la satisfacción? Creo que para esto que es la decida de vida, hay unos es un escritor francés que se llama Michel Elis. Entonces Michel Elis cuenta a su analista que tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Michel? Que se enamoraba de mujeres tristes, depresivas, y por ahí le pone una suicida. Entonces ya tiene su vida está marcada por la oscuridad de esas paredes. ¿Sí? Cuando va a su terapia, él recuerda un incidente aparentemente banal. No con su ladito de truco, se queda ese PlayStation. Y en eso que está jugando con el sueldo, tropieza y el jabón de su casa se va al suelo. Pero Michel Elis parecía actor de Barcelona, era un niño en esa época, y para un niño eso es una audacia, un gesto, y que hace un niño va corriendo a contarle a su mamá, en francés. Entonces Michel Elis dice, no, no sé, voy a traducir. Quiso decir, felizmente no se rompió, y lo que quiso decir, y dice, se equivoca y dice, felizmente no se rompió. Se equivoca en decir, se equivocó en gramática. Entonces la mamá dice, no, Michelle, no se dice felizmente, se dice felizmente. Un dato tonto, ¿no? Cuando la mamá corrige, Michelle, el niño capta algo que no se le da cuenta de su mamá. Cuando la mamá dice felizmente, queda impactado por la profunda mirada triste que él no había descubierto en esa mamá cuando dice felizmente. O sea, la palabra felizmente queda enganchada por el que no se rompió, no porque no lo reconocieron, sino porque el significado de la palabra que da cuenta de una mamá perfectamente melancólica. ¿Cuál es el problema de Michel Elis? Él se enamora de mujeres tristes para hacerlas felizmente. Felizmente. Michel Elis. Bien, señoras, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias por su paciencia.